¿Pero vas a usar el video? No. Sí, 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 claro. Ah, entonces, pero espera, que te pongo, pero no sé cómo ponerme para que me veas bien. No sé, lo dejamos así. Así No está sé cómo me perfecto. veo. Ok, bueno, Así. Bueno. listo. Sandra Lorenzano, siempre pienso en ti, por supuesto, uno siempre piensa en los amigos, pero también pienso en ti cuando alguna vez me dijiste, es que a la gente le molesta mucho hablar de cosas profundas. Y siempre, y siempre te imagino en las conversaciones estando un poco disgustada, que a mí también me pasa mucho eso también, ¿no? Y viendo tu nuevo poemario, la verdad es que yo quería leerlo, pero al mismo tiempo no leerlo, porque era como una especie de influencia y una cosa que me parece a mí que no es tanta la influencia, pero sí estar en el mismo sentimiento, digamos, ¿no? Esta cosa de, bueno, tenemos más o menos la misma edad y esta cosa de decir, bueno, es lo que está pasando ahora, ¿no? Cuéntame un poquito de los abismos que Sí, sí. esa frase del comienzo podemos quitarla. Es un poco drástica, eh, pero es verdad que a veces, no siempre, pero que a veces puede ser que estemos en un cierto ánimo que no es fácil compartir, ¿no? Que hace falta, ¿qué será? Como un cierto recogimiento para poder compartir. Que no es fácil compartir así, no es que te vas a un café como en el que yo estoy ahora, y perdón por el ruido, y uno habla, qué sé, no sé. Hay momentos en que necesito entrar en ese interior para, para encontrar como asideros, ¿no? Y eso es lo que me trae la escritura, ¿no? Que de pronto siento que pierdo piso con lo cotidiano, y es no solo la escritura, también la lectura, ¿eh? Cuando encuentro un buen libro, no siempre, pero cuando encuentro un libro de esos, eso, que lo mismo, que te llevan al interior de ti misma y te permiten reencontrar eso que eres y que me han llevado a elegir lo que soy, ¿no? Este ser dedicado sobre todo a las palabras y a transmitir esa pasión por las palabras. Eh, y en el caso de abismos quise decir que es un título que me gusta, o sea, que recupera, yo tenía como la idea de que todos mis libros tenían que tener una sola palabra, porque como título, porque primero fue Saudades, después fue Vestigios, Herencia, y después ya eso empezó a cambiar. Entonces, en el caso de Abismos, me gusta haber encontrado un título que no tiene certezas, porque, porque quise decir abismos, pero dije otra cosa, podría ser una lectura, o eh, abismos quise decir porque corresponde decir abismos, o sea, ni el título tiene demasiada rigidez, ¿no? Y es un libro que nació en la pandemia, que fue un periodo, no tengo que recordarle a nadie que fue un periodo extraño, pero en mi caso fue especialmente extraño porque tenía mucho trabajo, mucho, porque justo se creó la Coordinación para la Igualdad de Género. Y creamos y construimos y sostuvimos esa coordinación con mucho trabajo en la UNAM desde casa. Entonces era un Zoom tras otro, una reunión tras otra, que me ayudaron a recordar que lo más importante no era la muerte que sentíamos como amenaza permanente, sino una cosa de vida y de vitalidad que tienen las chavas en la universidad y tal. Pero al mismo tiempo me sacaba mucho de mí misma, ¿no? Me faltaba ese momento de recogimiento, que a veces me asusta ese momento. No siempre es
o sea, es placentero en un sentido amplio, pero en un sentido puntual, también es muy desgarrador, también genera tristeza, te hace meterse en cosas que a lo mejor no tenías ganas de pensar, las muertes cercanas, el tiempo, la gente que la está pasando peor que una, que siempre hay tanta. Eh, y entonces fue un ida y vuelta de ese libro, ¿no? De ir mucho a mis temas de siempre, pero también tratar de no olvidarme de lo que estaba pasando afuera. Y Eso de desgarrador me hace acordar mucho también a Paul Auster, decía que la literatura era tratar de llegar a encontrarse sin palabras, digamos, cuando el silencio aparece en el medio de la literatura. Y lo que yo también pienso, que a mismo quise decir, es una cuestión de diálogo con el lector, digamos, ¿no? Que me parece mucho más diálogo en este libro que en los otros anteriores de poesía, ¿no? Entonces también hay como una cosa de ausencia de palabras y por el otro tratar de decir, bueno, ven conmigo a este interior desgarrador, ¿no? sí, justo eso que estás diciendo es lo que trataba de decirte, ¿no? Que hay una cosa de mucha introspección, o introspección suena como que hay un plan de que uno va a buscar ciertas cosas, pero es más bien como de buceo en el propio interior, ¿no? Pero al mismo tiempo no olvidarme de eso que había afuera, que eso en pandemia era imposible olvidarse, ¿no? Entonces hay algo sí de diálogo, de apelación a un tú que a veces es un tú amoroso, pero a veces es el tú de alguien más que no es un ser eh, del que estoy enamorada, sino el otro, la otra persona, el que está del otro lado. Sí, eso me gusta. Me gusta como búsqueda. Después se va dando a veces sí, a veces no. Tú Por sabes que supuesto. la poesía, primero que es lenta de escribir, ¿no? No es que uno dice, por lo menos no es mi caso, que como en la novela que uno puede decir o en el ensayo, bueno, todos los días yo a las 5 de la mañana, lo cual es cierto, pongo el despertador y me siento a escribir. Pero eso para la poesía no funciona. Y tampoco es porque ahí cuando aparece la inspiración, sino que hay algo, pero sé que tú me vas a entender. Voy a tratar de explicarlo, sé que tú me vas a entender y espero que la gente que nos escuche, que nos vea también, que es de llegar a un punto de mi propia interioridad que, me, que no conocía o que me es un poco inacible, ¿no? Entonces, eso requiere algo que no sé qué es, porque si supiera lo haría mucho más fácil, pero que es intentar una cierta suspensión del tiempo y el espacio. Supongo que la gente que medita lo logra así, ¿no? Pero lo mío, más que la meditación, es esto, es este meterme, y luego, claro, meterme, pero intentar contar eso que pasa ahí adentro, ponerle palabras. A veces nace en palabras, pero a veces no. Claro. A veces es una sensación, tiene que ver mucho con lo inacible. Ahora que dije esa palabra, eso, tiene que ver con lo inacible. Por eso, no sé si te diste cuenta que en el libro, sí, me imagino que sí, hay muchas preguntas, mucha interpelación a la otra persona. Te conté tal cosa ya, te dije tal cosa, porque es como un poco la pregunta sería, ¿esto que yo te estoy queriendo decir, estoy logrando decírtelo? ¿Tú me entiendes en lo que yo te digo? Y ahí está como ese juego dialógico que decías, ¿no? Que sí es verdad que en términos de mi trabajo poético, apela mucho más a ese lector, a ese posible lector,
a ese que sí tiene ganas de hablar de cosas, no sé si profundas o no profundas, pero cosas mucho más íntimas que que la cotidianeidad en la que estamos todos metidos y hablamos todo el tiempo, ¿no? Y ni se diga en este país y en esta esquina en la que estoy sentada en este momento mientras hablo contigo, que es en Buenos Aires, después de los anuncios más brutales del nuevo presidente anoche. Puedo contar esto, ¿no, Moni? Sí, claro. Estoy en la esquina de la Plaza de Mayo porque hoy es jueves y los jueves es la marcha de las madres, la ronda de las madres alrededor de la pirámide de Mayo. Y a mí me parecía que era un compromiso ético ineludible frente a tanto horror y frente a tanta negación y frente a tanto querer robarnos los derechos que tanto trabajo y tantas vidas nos ha costado tener, que era un compromiso venir a estar hoy acá. Y entonces es otra vez, ¿no? Este ida y vuelta entre el adentro y el afuera, que, que es la búsqueda para mí en la palabra literaria, en la palabra poética, en la mía. Hiciste un poema que se llama Hormigas y es maravilloso porque lo que hablas precisamente es de eso. No se trata solo de hablar de vestigios o cenizas, no se trata de volcar en las páginas voces hechas añicos, ni de contar en ausencia la historia familiar, que es algo más pequeño o tal vez más inútil. Me hace acordar también mucho a Paul Eluard, me hace acordar mucho a esta percepción de la poesía que tenían los surrealistas, ¿no? Esta cosa de decir, la vida es inútil, todo es inútil, digamos, pero al mismo tiempo llenarla de poesía, digamos, ¿no? En ese contexto sí creo yo, y esto es una visión por ahí crítica, que eres mucho más poeta en este libro, digamos, no, no sé por qué, pero Me gusta que me lo digas y qué sí. suerte que lo veas así. Qué suerte que lo veas así. Yo creo que también hay un proceso de maduración, de Uh-huh. crecimiento, de transformación interior. Hace un rato decías, tenemos más o menos la misma edad. Es una edad en que, ese más o menos, digamos, en que te empiezas a preguntar quizás otras cosas, ¿no? Claro. En que la búsqueda es diferente, hay como eso, mayor necesidad de ese espacio propio, que no estoy hablando de la habitación propia, sino de un espacio interior. Uh-huh. Eh, También mucho más, bueno, lo que quiera hacer, hay que hacerlo ya, porque qué sé yo, qué va a pasar. A lo mejor eso a uno no se lo pregunta mucho, aunque la muerte siempre ha estado presente en tu poesía, en la mía y creo que en la de todos los poetas. Ahora es algo como tan vívido, tan cercano, tan hagamos, tampoco es el carpe diem, sino que no perdamos tiempo en tonterías. No perdamos. La vida también es ese instante en que te levantaste, abriste la ventana y dijiste, pero qué hermoso día hace hoy, ¿no? Eso por un lado, Este, pero también por el otro, la vida trae un deber, y me parece a mí que esta edad también es para el deber, digamos. Si vas a hacer esto, hazlo ya. hazlo, Hazlo ya. totalmente. Sí, 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 porque mañana no sabemos, ¿no? Sí, Hazlo para ti y hazlo para quienes quieres o para quienes, aquellos a los que quieres llegar, con los que quieres compartir, porque finalmente es eso un libro, ¿no? Estás compartiendo, sobre todo un libro de poesía, estás compartiendo tu ser más íntimo sí, con gente que lo que quieres es que quiera recibir eso, ¿no? Es claro. un acto. Fíjate que ahora lo estoy pensando así, ¿no? Eh, Siempre o existe toda una idea de la literatura desde una perspectiva egocéntrica, ¿no? Del ego que dice, bueno, miren, esta soy yo, vengan y lean. Y para mí, cada vez más, es una suerte de
como pequeña entrega, ¿no? Esto soy yo. Un poco, si te gusta, qué suerte, porque entonces estamos en una frecuencia similar. Y si no, déjalo ahí, déjalo, no pasa nada, ¿no? Nadie te obliga, uno puede tomarlo o dejarlo. Yo te lo estoy dando, porque esto soy. Hay algo ahí un poco, suena un poco místico lo que digo, quizás, no sé, pero hay algo de eso, porque también me doy cuenta que de pronto también es desnudarse totalmente, ¿no? Eh, Sí, también está el sí, tema del ¿no? lector. Me parece que el lector aquí es más potable, es más visible, digamos, ¿no? Ya sé que no podemos hablar de una poesía que sea leída por todo el mundo, pero este es un libro que ha tenido un premio. Tú me vas a contar qué premio ha tenido, pero al mismo tiempo ha tenido un jurado, ha tenido como un despliegue muy especial, digamos, que lo hace precisamente uno de los mejores libros de poesía del año, ¿no? Eh, bueno, gracias. Sí, siempre es un poco sorprendente eso, ¿no? Sí. Eh, es lindo y sorprendente. Este premio, este librito tuvo el premio Clemencia Isaura de este año, De en Mazatlán. febrero, lo recibí en Mazatlán, con un jurado que sabe de poesía, y lo que le da una proyección diferente, le da una mayor proyección, y por lo menos la gente se acerca diciendo, ah, mira, ganó un premio, ¿qué dirá este librito? Porque además es chiquito, ¿viste lo que es? Es un objetito precioso, eso también me tiene muy contenta, Es muy porque como bonito. objeto es muy delicado, Sí, esa fotito de mi abuela que le sí. pusieron colorcito ahí, tanto los chicos de Círculo de Poesía como Rosemary Salem, lo literal. Eh, entonces, claro, eso le da una proyección mayor y la verdad es que no sé si el premio llegó porque el libro le habla más directamente a los lectores o ahora hay lectores porque ganó un premio. La verdad es que no, pero me emociona mucho que tenga lectores porque la poesía es casi secreta normalmente y es prestigiosa. La poesía da prestigio, pero no da lectores, ¿no? Y de pronto te ganas un premio y la gente dice, ay, pero mira, escribías poesía, no sabía, qué sé yo. Entonces me hace feliz porque ha tenido una buena recepción, tanto el manuscrito como ahora el librito que recién empieza a circular. Y yo siempre digo, eso no se lo vamos a decir a mis editoras de narrativa, eh, pero yo siempre digo que en realidad yo escribo siempre poesía, simplemente que a veces tiene forma más de novela y a Claro. veces tiene forma más de ensayo, eh, pero que en última instancia mi núcleo, a ver, cada quien tiene un habla, una lengua determinada, ¿no? Mi lengua, la lengua con la que me identifico, la lengua esta mía, nuestra, podría decirte a ti, formada por palabras de aquí y de allá, de diferentes épocas, de diferentes geografías, eh, donde se cuelan, en tu caso la música, en mi caso de pronto las imágenes. Esta lengua es siempre una lengua con la que yo hago, armo y desarmo como diferentes cosas, casi como en un Tetris, ¿no? Eh, Eso me gusta porque con esta lengua de hoy, con esta que tú leíste en Abismos, quise decir, tengo el grado de comodidad necesario para seguir escribiendo y el grado de incomodidad
imprescindible desde mi perspectiva que tiene que tener siempre la lengua continua. Nunca Ahora, tiene que ser cómoda, porque si es tan cómoda no sale la poesía tampoco, ¿no? no, Sale otra cosa que no sé qué es. Entonces, en este momento de pronto yo veo el libro y digo, "Sí, pero si yo lo único que quiero escribir es poesía". Es una manera de decir, en este momento esta lengua es la que me está representando y la que me está permitiendo expresarme. ¿Qué sé yo qué va a pasar después? van las dos últimas preguntas. La primera, por supuesto, es que hay un ser amante en el libro, digamos, ¿no? Hay un ser enamorado, hay un ser que canta al amor, que esto también es inédito en tu obra, creo yo, me parece a mí. Hay una interpelación al otro que, por supuesto, siempre es grato cuando uno lee ese tipo de poesía porque se acuerda del propio amor. Y creo yo que es un libro optimista dentro de todo, me parece. Sí, en realidad en dos novelas está presente el amor de distinta manera. Quizás no en los libros de poesía. En Vestigios no, porque Vestigios poco, porque es un libro por el duelo de mi madre. Era muy difícil que algo ocupara ese lugar de ausencia tan brutal, ¿no? Aunque está la madre también aquí, ¿no? Aunque está, no, sí, mi madre está Sí, siempre, digamos, sí, pero quiero decir, ya no es un libro de duelo. claro. Y, y en herencia venía cruzado también mucho por duelos. Es un poco curioso porque este libro que nace en un momento de muerte del mundo, todos estamos viviendo un momento de duelo brutal, de enfermedad y demás, como fueron los 2 años de pandemia. Sí, aparece el amor como tabla de salvación, el amor y la lengua, ¿no? Y la memoria, diría yo, por eso aparece mi madre, mis abuelos. Y en ese sentido es esperanzador, pero también en el sentido del poema que lo hice, en el sentido de lo pequeño. O De lo sea, la inútil, tal esperanza vez. de lo Tal vez de lo inútil, de lo inútil. pequeño, de eso, Sí, totalmente, sí. totalmente. Porque eh, finalmente la poesía no sirve para nada, dicho en sentido amplio, ¿no? Yo me acuerdo siempre, y lo doy mucho en clase, un libro que escribieron cada uno una parte, Antonio Muñoz Molina y Luis García Montero. Y el libro se llama ¿Por qué no es útil la poesía? ¿Por qué no es útil la literatura? Y Luis hace un texto que se llama ¿Por qué no es útil la poesía? ¿Por qué no? ¿En qué sentido lo digo? Frente al imperio del neoliberalismo, el consumo, la destrucción del mundo, la destrucción ecológica, el utilitarismo a ultranza, las redes, la inmediatez y demás, la poesía es todo lo contrario. Entonces, esa inutilidad que parte de lo pequeño, me parece una clave que hay que seguir recuperando. Me parece que ahí es donde las cosas, cuando tú, en lugar de meterte a ver una serie en Netflix, y no es porque yo no mire series en Netflix, pero cuando tu deseo en ese momento está puesto, no en la serie de Netflix, sino en agarrar un librito así de poesía y de ponerte a leer un poema que se llama Saber de peces, ¿no? Donde digo, quisiera yo saber de peces y no de tantas otras cosas de las que no quisiera enterarme, que no quisiera conocer. Algo hay de apelación a la inutilidad, y es la misma inutilidad, y ahí retomo tu pregunta, Moni, la misma inutilidad que el deseo amoroso. ¿Cuál es la utilidad del Sí, deseo amoroso? sí, pero además Es yo. una utilidad de sobrevivencia, que, Sí, claro, pero además yo quiero decir, y este me parece que es un punto importante, cuando viene todo el mundo y te dice el amor no sirve para nada, el amor es esto, el amor es lo otro, aparece en la poesía, digamos, y aparece ese instante que decía Vinicius de Moraes que era eterno, y realmente cobras inmediatamente un orgullo por la especie, me parece.
Sí, puede ser. A mí me sostiene, Claro. me hace feliz. De las pocas cosas que me hacen feliz, ¿no? Así de que decís, vale la pena. Eso, como abrir la cortina a la mañana y decir, qué hermoso día, o recibir un mensaje de mi hija en cualquier momento del día. Hay cosas, esas, que son esas cosas chiquitas que finalmente sostienen nuestra vida cotidiana. Me parece que va por ahí. La última No sé, pregunta. porque siempre me haces pensar mucho cuando tenemos esas entrevistas y después me quedo dándole vueltas, pero siempre le das una vuelta a las preguntas que digo, ay, sí, es verdad, lo que me dice Mónica, pienso a partir de lo que me estás preguntando, así que no sé si vale la pena lo que contesto. La pregunta vale muchísimo la pena. Bueno, la última pregunta tiene que ver con que 2023 ha sido un año, me parece, para ti muy beneficioso en muchos aspectos, y entre ellos es que acabas de ganar el premio de ensayos de Málaga, y con por supuesto que ya quiero leerlo, porque con un ensayo que hablas del exilio argentino, digamos, ¿no? Tú sabes que yo no me considero argentés, tú sí, y siempre peleamos por lo mismo, pero más allá de eso, esta nostalgia por un exilio que ahora pareciera ser que reverdece, que para los que lo vivimos, para los que vivimos esa dictadura, empieza a ser otra vez importante, ¿no? Sí, es sorprendente eso. Hoy mismo se está armando en México un documento de la gente, los chicos hijos del exilio y algunos exiliados ya mayores, como en mi caso, mayores aún, un documento para ir a presentar en el consulado argentino en México y demás. Eh, a mí, tú sabes que, aunque se cuela siempre el tema del exilio, a mí no me gusta mucho hablar tanto del exilio, porque al final la pasaron peor quienes no pueden hablar, ¿no? Siempre pienso eso. Eh, pero hay algo que tiene que ver con, con la pérdida y sobre todo vuelvo a la idea de saudades, ¿no? Saudades partía de la idea de las saudades portuguesas como aquello que vivimos, la nostalgia por lo que vivimos, pero también nostalgia por lo que pudimos haber vivido y no vivimos, por aquello que no tuvimos. Claro, es en un momento en que mi padre está muy mayor, eh, y siempre pienso, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos vivido todos juntos, si mis padres no se hubieran ido de la Argentina, pero también si no se hubieran ido de México? Eh, y al mismo tiempo, hace muchos años, Moni, que yo trabajo el tema de la migración Claro. mexicana o de la migración que cruza México. Entonces, hablar para mí del exilio y hablarlo desde una perspectiva tan íntima y tan poética, ese libro te va a sorprender eh, porque te va a sorprender en el sentido que a lo mejor vas a decir, pero esto no sé si es un ensayo, porque pasa un poco lo mismo con todos los textos. Eh, es un, es un libro que intenta cruzar mi propia experiencia del exilio con otras experiencias, con experiencias de migrantes centroamericanos que pasan por México, con las migraciones también europeas de la Segunda Guerra, con, ahora claro, tendría yo que sumarlo porque no aparece con demasiada claridad y lo haré en cuanto presentemos el libro, que sumar el conflicto en Medio Oriente, la migración siria desde hace años. O sea, hay algo que tiene que ver con el desgarramiento de dejar el propio hogar, aunque luego construyas un hogar Sí. que te haga feliz, no importa, siempre queda esa marca. Y que me parece que no es propia de un exilio político por la dictadura, el cono sur. Sí, estos somos nosotros.
pero sentimos el mismo desgarramiento que siente la mujer que deja a sus hijos en Honduras y tiene que arriesgar la vida para ir al otro lado del río Bravo, o la mujer o mi bisabuela que llegó cargando a su bebé en un barco desde Ucrania porque la perseguían. Y quería hacer un poco esa reflexión, o sea, reivindicar mi propio exilio, pero reivindicarlo desde un lugar, si se puede decir, de lo colectivo. Y es otra vez lo mismo que hablábamos con Aviles. Ir hacia adentro para después poder vincularme con una afuera que me importa. Me importa en términos éticos, me importa en términos políticos, y yo tengo también mi corazoncito puesto ahí, ¿no? En la lucha por los derechos humanos. Eh, entonces, ese es un poco esto. Fíjate que además qué bonito, porque el título es Herida Fecunda, el título con el que ganó, no creo que lo cambiemos el título, eh, porque viene de una idea que no es mía ni del exilio conosureño, sino de Clarice Lispector. Clarice Lispector tiene una frase donde dice: el exilio es el horror, porque dejamos todo lo conocido, y ella era ucraniana y migró a Brasil, o sea, dejó su lengua, dejó su tierra, dejó un continente, etc. Dice, es una herida, pero podemos convertirlo en una herida fecunda. Podemos convertirlo eso, y así se llama el libro, herida fecunda. La herida no desaparece, pero se puede volver algo fecundo. Y ese es un poco el objetivo o la intención de ese librito, que también es chiquito. Alguien me decía, pero Sandra, no sabía que escribías tanto. Y yo digo, la verdad es que yo escribo libros muy chiquitos. No Como sé, Margot ese Glantz, como Margot. eh, a lo mejor no, a mí me encantaría escribir libros como Margot. Me parece, a mí siempre me ha parecido, y vos sabés que yo lo he dicho mucho, me parece la escritora más interesante que tenemos en México en este momento, y la más joven, porque es la que más arriesga con su escritura, ¿no? Siempre. Pero sí, libros chiquitos. Un abrazo enorme, muchas gracias. Al contrario, Moni, gracias siempre por tu generosidad, porque siempre estás ahí acompañando el nacimiento de cada uno de los libros, y eso la verdad que me da una alegría inmensa. Así que muchas gracias a ti. Un Felices beso. fiestas. Gracias, igualmente. Chao.